Vamos a leer 2 versículos, solamente 2. ¿Ok? Segunda de Pedro 1, 20 y 21. ¿Okay? Vamos a leer en voz alta todos juntos, algo diferente. Vamos a leer todos juntos en voz alta. No hay que correr, hermanos. A algunos les gusta, tal vez uno le gusta leer rápido, ¿sí? Y otros quieren leer un poco despacio, pero traten de leer por favor todos juntos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos de nuevo, hermano, un poquito más fuerte. Quiero escuchar todos leyendo. ¿Okay? Dice otra vez, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Hermano mío, vamos a orar, pero déjeme decirle rapidito, si usted no sabe que aquí tenemos la palabra de Dios, no creer, no pensar, si usted no sabe, no está 100% seguro de que tenemos aquí la palabra de Dios, usted no puede contender por la fe, no puede. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Hables con nosotros. Necesitamos entender que es suya, que no es de nosotros, no es del hombre, no es de los pastores, de los profetas, de los apóstoles. Es la palabra de Dios, es su palabra. Señor, convéncenos. Bueno, a todos, yo estoy convencido, pero convence, Señor, por favor, a todos aquí, de que aquí tenemos su palabra, para que podamos contender por ello, porque la verdad, si no la creemos, no sabemos, no estamos seguros 100% de que es su palabra, no vamos a poder contender por la fe. Hables con nosotros aquí en esta tarde, ayúdanos, Señor, por favor, quites cualquier obstáculo, cualquier cosa que nos quitaría, Señor, a nuestra atención. Necesitamos poner atención en su palabra. Hables con nosotros, prepáranos, Señor, límpienos, Señor, de cualquier pecado que tenemos, que no hemos confesado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, las lecciones en general se llaman Contendiendo por la Fe. Y estamos terminando el capítulo 1. Aquí estamos terminando el capítulo 1. La semana pasada vimos el 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de Dios es segura. Tal vez habrá alguien quien diría, yo no creo la palabra de Dios. Perdóneme, hermano. Voy a decir unas cosas fuertes, ojalá que no se moleste, pero no importa lo que nosotros creemos. Lo que la Biblia dice, así es. Y parte del problema que tenemos hoy en día, como vimos en la mañana, hay mucha gente que se dice cristiana, pero no quiere ser sal. Y la Biblia dice que, como vimos en la mañana en Mateo 5, dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Muchas veces, hermano mío, la gente no quiere ser salva porque no ven la diferencia entre nosotros y el mundo. No ven la diferencia, somos iguales. Va al Facebook de uno, hermano mío, déjeme decirle, el Facebook de uno, uno puede venir a la iglesia en traje, pero voy a su Facebook y esto le enseña al mundo lo que es. Así es, hermano, así es. Yo he conocido hermanos allá en Juárez, que cuando yo estaba trabajando con jóvenes, y apenas Facebook estaba creciendo un poco allá, y yo dije a los padres, mira, aquí en la iglesia sus hijos canten santo, santo, santo. Más de Jesús quiero aprender. Y luego voy a su Facebook y ellos quieren escuchar los virus. Y ellos ponen cosas indebidas allá en sus fotos. No me digas santo, santo, santo. Ellos lo dicen aquí, pero allá son mundanos. ¿Me está escuchando, hermano? Y no puede ser. Debemos ser la sal de la tierra, hermano. Debemos ser sazón, dice la Biblia. Debemos ser sazón. La gente debe ver la diferencia en nosotros. Y una manera en cuanto la gente va a ver que somos diferentes es que nosotros sabemos, estamos seguros de que aquí tenemos la palabra de Dios.
No creemos, no pensamos, sabemos que tenemos aquí la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Estamos 100% seguros de lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Dice el 20, hermano, para empezar, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo creo que, hermano, es muy importante hoy en día entender eso. Usted y yo no tenemos permiso para interpretar la Biblia. Es que, pastor, ¿sabe qué? Yo creo eso. Es que mi pastor antes me dijo así. Es que mis padres me enseñaron así. Perdóname. Todo lo que usted ha aprendido tiene que ser o pasado por el filtro de la Biblia. Y no importa lo que el hombre dice, si no está en la Biblia, no es bíblico. No es bíblico. ¿Me está escuchando? Hay gente que cree que puede perder la salvación. ¿Dónde está en la Biblia? No hay ningún versículo que dice que uno puede perder la salvación. No está. Hay gente que piensa que la salvación es por obras. No está, hermano. Dice Efesios 2, 8 y 9 que no es por obras, es por gracia. Amén. Y hay otros versículos que dicen lo mismo. Cristo nunca dijo que el bautismo salva. Pedro nunca dijo, hermano mío, Pablo nunca dijo que el bautismo salva. Nunca, hermano. Entonces, todo lo que enseñamos, todo lo que creemos, hermano mío, debe estar basado en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios, no en la cultura. Es que en Guatemala me enseñaron, no importa lo que enseñaron en Guatemala. Es que en los Estados Unidos, no importa lo que enseñen en los Estados Unidos. Es que me enseñaron en Honduras, El Salvador, no importa lo que enseñen. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Eso es todo, hermano. Amén. Eso es todo. Entonces dice el 20, entendiendo primero que esto, que ninguna profecía, ninguna parte de la palabra de Dios es de interpretación privada. La palabra interpretación aquí significa explicación, aplicación o interpretación. El diccionario de Teo, un diccionario bíblico, dice que significa aflojamiento, aflojar o desatar. ¿Ok, hermano? Entonces, uno dice, yo en el principio yo también, ¿por qué dice aflojamiento? ¿Por qué dice la Biblia aflojar? Es que, hermano mío, llegando más y más cerca de la venida de Cristo, el rapto, la gente se está aflojándose de la Biblia, está alejándose. Yo lo pienso así, hermano, como tuerco y tornillo, y tuerco, ¿verdad? Que se aprieta, ya con los años se está aflojándose y aflojándose más el cristianismo. El cristiano del 2021 no es el cristiano de hace 10 años, perdóname, no es así. Yo tengo 26 años. Cuando yo fui salvo, el cristiano era mucho más diferente que el cristiano de hoy en día. ¿Me está escuchando? Antes los pastores predicaron en contra de ver la tele. Los pastores predicaron, por ejemplo, en contra de ir al cine. Los pastores predicaron muchísimas cosas, hermano, que son bíblicas, que nosotros debemos cumplir y hacer y seguir, pero no predican hoy en día porque no es popular y las iglesias no van a estar llenas. Y mejor quieren gente que llegan y no importa si no tienen convicciones, ellos no quieren separarse del mundo. Lo más importante es tener la iglesia llena. Eso no está bien. ¿Me está escuchando, hermano? Hermano, mi trabajo es predicar la palabra de Dios y dejar la obra al Señor. Amén. Ese es mi trabajo. No tratar de tener 100 personas. Mi trabajo es predicar y enseñar la palabra de Dios y dejar al Señor hacer la obra. Y usted también. Entonces, hermano mío, Webster's 1828, el diccionario bíblico, dice que interpretación significa el sentido. Escúcheme bien, el sentido dado por un intérprete. Entonces, hermano mío, ¿quién va a interpretar la Biblia? ¿Quién? ¿Quién quiere interpretar la Biblia nuevamente? ¿Quién quiere hacer la obra? El hombre. ¿Usted no ha visto, no ha hablado con alguien? Es que yo creo que la Biblia enseña. No. Es que ¿sabe qué es mi opinión? Es. No. Porque uno no abre la Biblia y dice, hey, la Biblia dice. Y es todo. ¿Ah? Nosotros muchas veces queremos razonar porque no nos gusta lo que dice la Biblia. Tratamos de razonar.
tratamos nosotros de cambiar, de torcer la Biblia para nuestro o a nuestro gusto. ¿Me está escuchando? Hey, la Biblia dice, hermano, que debemos separarnos del mundo. La Biblia dice que nosotros no, amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos que no son salvos? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero pastor, es que si es así, yo no voy a tener ningún amigo. Pues hermano, Cristo es tu amigo. ¿Ah? Nosotros aquí somos amigos. Tenemos amigos. Nomás necesitamos separarnos del mundo y obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermano mío, la Biblia dice así, que no es de interpretación privada. Dice Webster, el sentido dado por intérprete. Entonces un ser humano muchas veces quiere dar el sentido. ¿Sabe qué? La Biblia, el sentido aquí es, no, nomás léala y obedécela. A veces estudiamos la palabra original para ampliar nuestro entendimiento, pero yo no estoy cambiando el significado, hermano. ¿Me está escuchando? No voy a cambiar el significado. Entonces un pastor dijo algo muy interesante, hermano. Él dijo así, escuchen bien. Dice un pastor así. Él dijo que ninguna profecía debe ser interpretada sino dice él, sin ver otros versículos de la Biblia. Él dijo, necesitamos más de un versículo para enseñar una doctrina bíblica. Va a haber 2, 3, 4 versículos y hasta un capítulo que enseña lo mismo. Siempre escritura se confirma con otra escritura. ¿Me está escuchando, hermano? Muchas veces las falsas iglesias agarran un solo versículo y de allá quieren dar una doctrina. Cuando nosotros debemos comparar Biblia con Biblia, lo que dice aquí en Marcos diría lo mismo en Lucas. Lo que dice en Juan también dice en Mateo. Lo que dice en Mateo también la misma doctrina va a estar en otro libro de la Biblia. Va a haber más de un versículo siempre, hermano. Va a haber 2, 3, 4, 5 versículos que enseñan lo mismo. No va a haber uno, perdón. Y nunca debe ser así, hermano. Nunca debe ser así. Un día voy a buscar la cita, perdón, hermano, porque no traje la cita. Pero hay una cita y necesito estudiar la cita muy bien. Los mormones dicen que uno puede ser bautizado por un familiar muerto. Y que si andan bautizados, aquella persona puede ir con José Smith. ¿Sí? Yo dije, pues qué raro. Y ahí estaba la cita bíblica, yo fui allá y dice algo parecido. Pero tuercen la escritura para su doctrina. ¿Me está escuchando? Yo no sabía, pero si usted entra a la iglesia mormón, allá adentro de la iglesia mormón, hermano mío, en la entrada, hay un bautisterio bien grande. Con toros y todo. Yo vi una foto una vez. Porque nosotros, el público normalmente no entra fácilmente a un templo mormón. Pero ahí estaba un bautisterio grande. Y la persona que tomó la foto dice, pues por eso, ¿no? Hay un bautisterio muy grande porque muchos quieren bautizarse por sus muertos, por sus familiares, para que puedan ir al cielo. Amén. ¿Me está escuchando? Entonces, hermano mío, no es bíblico. Tuercen un versículo para su doctrina, no es algo correcto. Entonces, hermano mío, la Biblia dice entendiendo. Debemos entender, debemos estar seguros. Lo que significa, debemos estar seguros. Debemos creer, saber. Dice primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada significa perteneciente a uno mismo, a uno propio, privado o separado. Entonces yo como pastor, como cristiano, hermano mío, yo no tengo permiso de parte de Dios para andar interpretando la Biblia a mi gusto. Es que yo creo, es que pienso, es que mi opinión. Así no es, hermano. Debe ser, la Biblia dice así y así es. Amén, hermanos.
Y debemos conocer palabra de Dios, como hablé en la mañana, diciendo, mira, muchas veces dice la Biblia, hermano, que sois la sal de la tierra y que nosotros debemos ser el sazón. ¿Cómo vamos a sazonar el mundo? ¿Cómo vamos a hacer sal, hermano mío, a todos los demás si no conocemos y obedecemos palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer sal? El mundo necesita ver que la palabra de Dios es cierto. Amén. El mundo necesita ver que lo que dice Dios es cierto, hermano. Es seguro, es 100%. No es, tal vez sí, tal vez no sé. Debe ser, así dice y así es. Y yo lo he visto. El Señor dice, dad y se os dará. Así es. El Señor dice en su palabra, a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y así es. El Señor dice que nada, en Romanos 8, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo sé que voy a ir al cielo. Yo estoy seguro, como dijo Pablo. Todo lo que dice la Biblia es seguro, es cierto. Y no es una fábula, no es algo que, es que solamente unos hombres se juntaron y escribieron unas cartas. No, es la palabra de Dios. Punto. Entonces, hermano mío, si vamos a contender por la fe, tenemos que entender que la Biblia no es para interpretar. ¿Me está escuchando? Si vamos a contender por la fe, por la Biblia, por la palabra de Dios, por la fe en Jesucristo, por las doctrinas y todo, hermano, debemos entender que no es de interpretación privada. Amén. Como vimos en la mañana, hermano, la palabra sal significa sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿De dónde? De su palabra. Entonces, hermano mío, la gente no necesita escuchar nuestros dichos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que nos inculcaron, porque eso no ayuda a nadie. Lo que ayuda a uno es palabra de Dios. Uno viene a usted en el trabajo y dice, ¿sabe qué? Estoy batallando en mi matrimonio. Usted debe decir, ¿sabe qué? Lo más importante es, hey, ¿sabes que vas a ir al cielo? Porque si no son salvos, Dios no va a trabajar en su vida. O va a trabajar para que sean salvos. Pero Él no va a reparar todo hasta que todos sean salvos. Cuando los dos sean salvos, entonces Dios puede hacer cosas grandes, hermano. Pero uno viene a usted y dice, ¿sabe qué? Mi hijo anda chueco, no sé qué hacer. Y usted debe decir, ¿sabe qué? En lugar de decir, bueno, necesita más disciplina, más amor, abrazarlo, quién sabe qué. Busca palabra de Dios, hermano. Busca la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Y decirle, ¿su hijo es salvo? Pues no sé. Ni yo soy salvo. Ahí está. Usted debe hablar de la salvación primero, a ella o él, y luego a su hijo. Y luego Dios puede orar. Dios puede hacer milagros. Dios puede cambiar. Dios cambiará el corazón del niño. Dios cambiará el corazón del padre o de la madre o de los dos. Dios arreglará. Dios trabajará, hermano. Pero tenemos que tener sabiduría de Dios, no del hombre. Amén. Sabiduría de Dios, no del hombre. Vamos a 2 de Timoteo 3, por favor. Vamos a 2 de Timoteo 3. Vamos a 2 de Timoteo 3. Vamos a 2 de Timoteo 3, por favor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero dice la Biblia, hermano, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, pero ¿sabe qué? Usted puede interpretarla como usted quiere. ¿Es así? No, hermano. Lo más difícil, bueno, para algunos, no para todos, lo más difícil para algunos es escuchar palabra de Dios. Y Dios está hablando, y Dios está hablando, y uno, lo más difícil para uno es decir, la Biblia dice así, ok, yo lo hago. Ok, así es. Yo no voy a pelear, yo no voy a discutir. La Biblia dice así, se acabó. Muchos cristianos
o gente salva batalla con eso. ¿Cómo sé? Lo he visto. Amén, lo he visto. Y hermano mío, así no debe ser. La Biblia dice, y así es. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahorita vamos a hablar de la palabra inspirada, bueno, un poquito más adelante. Y dice, y útil hermano, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero nunca dice que está bien, hermano mío, nosotros cambiar el sentido, cambiar la enseñanza bíblica o interpretar la Biblia como nosotros queremos. Amén. Así no dice, hermano. Así no dice. Yo voy a decir algo rapidito. Mira, un día más adelante, cuando el Señor me da oportunidad, no tal vez, pero cuando el Señor me da oportunidad más adelante, me gustaría enseñar acerca del noviazgo bíblico. El noviazgo bíblico. Dice Pablo, el hombre no debe tocar a la mujer hasta que se case. Entonces Dios tiene un plan en su Biblia para el casamiento, sí. No importa lo que yo creo. Lo más importante es lo que Dios dice. ¿Me está escuchando? Lo más importante es lo que Dios dice. Podemos tocar muchos temas. Podemos decir, al diezmo. Yo no creo en el diezmo. Está pasando mucho hoy en día en las iglesias. Las iglesias demás. No en las iglesias bautistas como nosotros, pero en otras iglesias. Yo no creo en el bautismo hoy en día. ¿Es del Antiguo Testamento? No. Fue mucho antes de la ley. Empezó en el jardín. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. No me diga que empezó en la ley. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hay gente que cree eso, pero no es cierto. Entonces, hermano mío, nosotros no debemos cambiar la palabra de Dios, debemos aprender de ella, obedecerla, hacerla caso, y no cambiar las cosas, y no tratar de interpretar, y no tratar de decir, es que pienso, es que creo. No, hermano, lo que dice la palabra de Dios, y es todo. Hay que enseñar, hay que practicar, y hay que vivir la palabra de Dios. Puedo decir, si uno no es salvo, sería imposible. A veces también hay gente que se enoja porque dice, es que está difícil ser cristiano. Le es difícil porque uno no es salvo. Y trata de vivir la Biblia sin la salvación. Es imposible. Es imposible, ¿sí me entiende? Un hombre va a poner corbata y que no es salvo, puede ser, pero no va a gustar. Va a estar enojado, fastidiado. A mí no me gusta. Pues tal vez no tiene la salvación. Por eso no le gusta. Porque Dios cambia sus gustos. Tal vez uno dice, no me gustan los cultos, son bien aburridos. Puede ser que aquella persona ni es salva. Porque cuando una persona es salva, ama a la casa de Dios. Amén. Quiere estar en la casa de Dios. Dios cambia sus gustos, su amor, sus deseos. Yo también antes de ser salvo, yo dije, yo no voy a la iglesia, está aburrido. ¿Para qué quiero ir? Esos alegres locos. Pero cuando fui salvo, el Señor cambió mi vida, cambió mis deseos, cambió mi pensamiento, hermano. Amén. Cambió todo. Y ahora me gusta, me encanta estar en la casa de Dios. Amén. Bueno, pues, entonces, hermano mío, no debemos, hermano, cambiar nada de la palabra de Dios. No tenemos permiso. No tenemos permiso para cambiar nada. Usted dice, pastor, ¿Dios lo toma en serio? Amén. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis a ver si Dios toma en serio este asunto de añadir o quitar algo de su Biblia. ¿Sí? De su palabra. Vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. 18. Apocalipsis 22, 18. A ver si Dios toma bien en serio este asunto de quitar o añadir. Usted dice, pastor, no estoy quitando nada, no estoy añadiendo nada. Pero si usted anda cambiando la palabra a su gusto, sí está quitando o sí está añadiendo. Dice el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dijo Juan el amado, hey, testifico a todo aquel
que oye las palabras de la profecía de este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Él dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios toma bien en serio, hermano, el añadir y el quitar algo de su palabra. Y nosotros no tenemos permiso para andar añadiendo ni quitando nada de su palabra. ¿Sabe lo que debemos hacer como cristianos? Señor, enséñeme. ¿Qué debo hacer ahora, en este momento? ¿Qué debo hacer, Señor, con mi hijo? ¿Qué debo hacer con mi hija? ¿Qué debo hacer en mi trabajo? ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer, Señor, en la iglesia? Oh, Señor, no sé cómo salir, yo no sé cuál es la respuesta, yo no tengo la respuesta, yo no sé qué hacer. Señor, enséñeme lo que debo hacer. Amén. Y luego Dios nos habla a través de la oración y su palabra. Dios convence a uno. Dios dice. Uno está leyendo la Biblia y no sé si le ha pasado, pero me ha pasado, estoy leyendo la Biblia y luego Dios trae un versículo y el versículo es como casi pegándome en los ojos. ¡Pau, pau, pau! ¡Ah! Ya entiendo. Ahí está la respuesta. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Así trabaja Dios. No debemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio. Amén. Vamos a Deuteronomio 4. Miren lo que el Señor dijo al pueblo de Israel. Yo quería traer 2 versículos para que veamos que no es nada nuevo, no es algo raro. Deuteronomio 4, el Señor dijo al pueblo de Israel, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, la palabra de Dios, y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Qué dijo el Señor? Oye Israel mi palabra, oye, ejecutéis y viváis, entréis y poseáis. Dice el 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El Señor, hermano mío, dijo claro y directo a su pueblo, hey, no debes quitar nada ni añadir nada a lo que le digo. Amén. Dice la Biblia, lo que has escuchado, dice ejecutéis, o sea, hazlo. No solamente ser oidores, pero hacedores de mi palabra. Mi trabajo como cristiano es escuchar. Ok, el Señor me dice así, amén. El Señor me dijo así, amén. El Señor dice así en su palabra, amén. El Señor amén. Mi trabajo no es pelear con Dios, discutir con Dios. Yo creo que mi hija sí está bien que usted haga esto y aquello, y pues no importa lo que yo creo. Lo más importante es lo que dice la Biblia. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Es lo que dice la Biblia. Porque cuando nosotros empezamos a hacer cosas de lo que creemos o pensamos, nos va a ir mal. Y vamos a pagar un precio alto por hacer errores. Amén. Amén, hermanos. Es un error, es un gran error caminar en nuestros pensamientos o conforme a nuestros pensamientos y nuestras creencias. Es un error grande. Amén, es un error grande. Y vamos a pagar un alto precio por seguir a nuestras creencias en lugar de lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a pagar en alto. Número 2, hermano. Número 1 fue, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si alguien le dice, porque siempre es así, hay gente que ni es salva, que se cree mucho. Es que la Biblia dice así. Ok, está bien, saca su Biblia, enséñeme dónde está. Es lo que yo diría. Saca su Biblia y enséñeme dónde está. Y luego vamos a leer todo el contexto.
O sea, todo el capítulo, para ver de qué habla. Porque quieren sacar un solo versículo para que se justifican. ¿Ah? Hey, usted dice, los que no son salvos saben Biblia. El diablo sabe más Biblia que usted y yo. No es salvo. Dice la Biblia que los demonios, ¿verdad?, conocen palabra de Dios y tiemblan, pero no son salvos. Ellos eran ángeles. Ellos escucharon la voz de Dios, ¿por quién sabe? Si quiere decir miles de años. Amén. Y hermano mío, ellos conocen palabra de Dios, pero no son salvos. So, no me digan, hermano, y el diablo cuando tentó a Jesucristo, le dio 2 o 3 salmos. So, no me diga que la gente que no sabe palabra de Dios, sí sabe. El punto es que no quieren recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. Manipulan la Biblia, maltratan la Biblia, no quieren escuchar, no quieren obedecer, y luego quieren usar la Biblia para su propósito. Amén. Y no está bien. Número 2, hermanos, los santos hombres de Dios, dice la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a regresar a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1 dice, porque nunca fue la profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no solamente hablaron, hermano mío, pero escribieron. Moisés subió al monte, amén, se acuerda, 40 días, 40 noches. Dios le dijo lo que debería escribir y él apuntó. Dios dijo a los otros profetas, escribe, y ellos apuntaron lo que el Señor dijo. También el Señor habló y ellos predicaron y enseñaron Biblia, hermano, y así fue. Los dos fueron inspirados. Amén. Los dos, los profetas, hermano mío, los maestros, los pastores, ellos que escribieron la Biblia, hermano mío, fueron inspirados en escribir y inspirados en enseñar o predicar la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, hermano, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Siempre hay gente que dice, no, es que la Biblia fue escrita así por más de 40 autores humanos y no por parte de Dios. ¿O sí? ¿Ok? Somos instrumentos de Dios, pero eso es todo. Yo he visto lo que dice la Biblia, es cierto. A mí no me importa quién escribió. Lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y es cierto. Y funciona. ¿Me está escuchando? Sí funciona. Amén. Sí es cierto. Amén. ¿Se me está escuchando, hermano? Okay. Sí, tal vez Dios usó hombres. No tal vez, lo hizo. Él usó hombres para escribir su palabra, pero fueron inspirados por Dios. La palabra inspirado significa cargar, traer adelante, ser empujado o mover adelante. En este caso, el Señor puso las palabras en sus bocas. El Señor habló y ellos repitió. El Señor dijo y ellos repitieron. Ellos dijeron lo que el Señor dijo. ¿Me está escuchando? Hermano mío, Dios sigue todavía moviendo corazones. ¿Usted ha fijado eso? Está escuchando la palabra de Dios en una predicación y Dios le mueve a venir aquí adelante y orar. Es Dios quien mueve. No el pastor. Es Dios quien habla. Es Dios quien mueve a uno, hermano mío. Cuando estamos tocando puertas y Dios mueve a uno y dice, ¿sabe qué? Vete allá. Me pasó, me acuerdo, yo fui a una casa y tocaba nosotros varios apartamentos y nadie salió, hace muchos años en Oklahoma. Y luego yo pasé un señor trabajando en su carro. Y en mi mente, hermano, yo dije, ¿sabe qué? No voy a molestar al hombre porque está trabajando y parece un poco molesto, no sé. Y no me gusta molestar gente cuando está trabajando, ¿verdad? Entonces, yo pasé el carro y el Señor tocó mi corazón como Él estaba ya cara a cara y me dijo, háblale. Yo dije, ok, Señor. Bueno, me volteé, fui, o me regresé a Él, hablé con Él, fue salvo. Vino a la iglesia. Hermano,
el Señor todavía mueve. No me habló en voz alta, tocó mi corazón. Si me está escuchando, tocó mi mente, tocó mi corazón para regresar y hablar con Él. El Señor todavía mueve, no inspira, no habla con uno en voz alta como habló con los profetas y con los apóstoles y todo, hermano. Pero Él todavía mueve, Él todavía habla, uno dice a su corazón, a su mente, hey, debes hacer esto, debes hacer aquello, a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la lectura. El Señor sigue. ¿Me está escuchando, hermano? El Señor sigue moviendo uno, hermano, por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Entonces, hermano mío, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, hermano, fue inspirada por Dios. Dios cargó a los hombres que decir, que escribir, que decir, cómo hacer. El Señor cargó a los hombres de Dios, hermano, todo lo que deberían decir y escribir. Es todo. Vamos a regresar a 2 de Timoteo 3:16. Vamos a regresar a 2 de Timoteo 3:16. Dice la Biblia aquí, hermano, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. La Biblia fue inspirada por Dios desde etapa a etapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios habló a los hombres y los hombres apuntaron la Biblia. Dios cargó a uno lo que debería decir, lo que debería hacer, y Él apuntó o enseñó o predicó la palabra de Dios. Así es, hermano. Y podemos confiar en ella. Debemos confiar en ella. Como mencioné, Dios usó más de 40 autores humanos. Pero algo que he fijado, la Biblia concuerda con la Biblia. Lo que Dios dice en una porción, dice en otra porción de su palabra. Podemos y debemos confiar en ella. Lo que dice la Biblia es cierto. Amén. 100%, hermano. Déjame mencionar otra vez, si usted no está seguro de que la Biblia es la palabra de Dios, usted no puede contender por la fe. Tal vez yo he conocido gente que contiende por su doctrina. Hay gente que contienda por su iglesia. Pero ¿sabe qué? No pueden contender por la Biblia porque tienen falsas doctrinas. Pero van a contender por su versículo. ¿Ah? Van a contender por su doctrina. Los testigos de Jehová están equivocados y son salvos. Y ellos contienden fuertemente por su doctrina, pero ni son salvos. No creen en la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, hermano mío, nosotros debemos estar seguros de que la palabra es la palabra de Dios y debemos contender por ella. No debemos cambiar nada, no debemos manipular, amén. No debemos tratar de cambiar la palabra a nuestro gusto. ¿Me está escuchando? Hermano, mentira todavía es mentira. No, es una mentirita blanquita, ¿no? Estuvimos platicando con alguien el otro día, no voy a decir quién, pero una persona estaba hablando de algo y dijo que tuvo que llamar a una compañía que iba a decir que algo se quebró porque tiene garantía. Y la persona es cristiana. Y la persona dijo, es que yo iba a decir, pero no quería decir que yo lo hice. Porque si uno se quiebra algo, no hay garantía. Pero si falló la cosa, hay garantía. ¿Está escuchando? Hermano, es mentira, todavía es mentira. No importa si estamos en el 2021 o estamos en el año 1900 o 1800 o 1600, no importa, hermano, mentira es mentira. ¿Me está escuchando? Todavía es pecado. Y usted no tiene derecho, yo no tengo derecho para andar calificando que es bueno y malo, o calificando nuestros hechos, o calificando, hermano, la mentira. Es que, pastor, si no he hecho mentira, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Dios puede. ¿Ah? No hay que echar mentira, hay que decir la verdad siempre y dejar al Señor trabajar. Él sabe cómo salir, Él sabe qué hacer.
¿Sí me está escuchando, hermano? Amén. Amén. Yo sé que andan cansados, se ve, pero vamos a terminar. Anímese. Ya, hermano. Es buena palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, dice la Biblia que la palabra de Dios es útil. Dice aquí en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra útil, hermano, significa que es de ayuda o algo que es provechoso, bueno, para el cristiano en su vida nueva en Cristo Jesús. Es algo de ayuda, es algo provechoso, es algo bueno, hermano mío, para enseñar a uno cómo caminar con Cristo, cómo vivir una vida cristiana, qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Hermano mío, Dios es bueno para enseñarnos todo. Amén. Amén. Qué bueno que no nos salvó y dijo, ¿sabe qué, mi hijo? Te salvé, aquí está. Haz lo que quieras. Y a ver si le vaya bien. Qué bueno que nos da todo. Nos enseñe cómo hacer todo. Nos enseñe qué hacer. Amén. Hey, hermano, si alguien no ama la palabra de Dios, tal vez hay algo mal con su salvación. Pastor, usted siempre dice lo mismo. Hermano, es que muchas veces gente viene a la iglesia que ni es salva. Y veo, hermano, que no hay mucho amor por la palabra de Dios en su vida. Porque si fuera así, estarían todos los juntos, estarían leyendo la Biblia, orando. Va a haber ánimo en su vida, va a haber, ¡wow! Pastor, hoy yo leí la Biblia y me fue bendición y Dios me habló. ¡Wow! Va a haber ánimo. Amén. Va a haber gozo. Quiero hablarle a la gente de Cristo. Pastor, el Señor me habló, me está cambiando. Y se ve, hermano, se ve el cambio, se ve el ánimo, se ve el deseo, hermano. Se ve. Amén. Entonces, hermano mío, la Biblia es útil para enseñar. Dice la Biblia, para redarguir, para corregir. La palabra, hermano mío, redarguir significa reprender o convencer o amonestar o dar convicción. Entonces Dios usa su palabra, hermano, para instruirnos como cristianos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero déjeme mencionar de nuevo antes de terminar. Nunca tenemos permiso para andar cambiando la palabra de Dios a nuestros gustos. Nunca. Y como mencioné en la mañana, cuando uno recibe a Cristo como su único Señor y Salvador, dice la Biblia, nueva criatura es las cosas viejas que pasaron. Si uno viene aquí a esta iglesia y recibe a Cristo, todo su pasado queda en el pasado. Yo fui a una iglesia adventista, ¿ok? Se quedó en el pasado. Yo fui a una iglesia pentecostal, se queda en el pasado. Yo fui a una iglesia tal, se queda en el pasado. Se queda. ¿Se me está escuchando? Yo fui a la iglesia desde niño, hermano, antes de nacerme. Mi mamá me cargó a la iglesia. ¿Ah? Yo escuché palabra por años, eso no me diga nada, hermano. Yo era religioso, yo fui a la iglesia, yo escuché, ok, qué bueno, pastor, excelente, y yo no era salvo. ¿Y sabe qué? Cuando fui salvo, por primera vez, es como la luz prendió, ¡pum! Y ya entendí. Porque antes yo no entendí nada. Yo era religioso. Yo llegaba, yo escuchaba y me fui a mi cama. Y nada cambió. Yo era un religioso. Pero cuando fui salvo, el Señor, ay, cambió todo. Me habló y me habla. ¿Me está escuchando, hermano? Hay una diferencia muy grande entre ser salvo y no ser salvo. Entonces, hermano mío, el Señor, hermano, usa su palabra para enseñar, para redarguir, para instruir, para amonestar, para convencer, para reprender. Pero, hermano mío, nosotros nunca tenemos permiso para cambiarlo, para interpretarlo y para decir, ¿sabe qué? Yo creo así. No es así. Voy a terminar con eso. En el Instituto Bíblico, una de las mejores enseñanzas que yo recibí fue así. El pastor
no debe buscar un versículo para probar su punto. El pastor debe predicar lo que dice la Biblia. Hermano mío, cuando yo ando estudiando, yo no busco versículos para probar lo que yo pienso. ¿Me está escuchando? Yo estudio una porción de la Escritura, yo medito en lo que dice Dios, yo oro, y hermano mío, cuando empiezo a estudiar las palabras, Dios abre puertas y hay un versículo aquí, y hay un versículo aquí, y hay un versículo aquí, y un versículo aquí, así trabaja Dios. Pero yo no agarro un versículo y digo, ¿sabe qué? Esa es mi doctrina. Y tratar de forzar este versículo a mi gusto, a mi pensamiento. Eso es un error bíblico. El Señor es quien da o debe dar al pastor y los maestros el mensaje, los versículos, y Él debe acomodar todo. ¿Me está escuchando? Cada vez que estudio, yo nunca sé cómo va a terminar. Yo nunca sé cómo va a terminar. Dios me lleve aquí, me lleve aquí, me lleve aquí, me lleve aquí, y cuando Él termina, pues yo siento paz. Yo sé que termina. Pero no soy yo diciendo, ok, hoy voy a predicar acerca de la salvación, déjeme decirle, voy a buscar aquí, es que voy a formar, así no es. Yo estudio porciones de la Escritura y el Señor me habla a través de su palabra. Y así debe ser, hermano. Es bíblico. ¿Me están escuchando? Es bíblico. ¿Por qué? Yo no tengo autoridad para cambiar la Biblia. Yo no tengo autoridad, hermano, para enseñar y predicar lo que yo quiero. Yo predico lo que Él me da. Y eso es todo. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. ¿Amén? ¿Usted ha fijado? Yo sé que dije que voy a terminar, pero voy a terminar. ¿Usted ha fijado que dice Cristo, el reino de Dios es de los niños? ¿Por qué será? Les pregunto, ustedes bien sabios en la Biblia. No estoy jugando, algunos saben mucha Biblia. ¿Por qué será que el reino de Dios es de los niños? ¿Por qué será, hermanos? Porque Cristo dijo que debemos creer. La palabra de Dios como un niño. Yo trabajé con niños por años. Y un niño acepta lo que dice la Biblia así, con gozo, con ánimo. Y muchas veces dice, ¿sabe que voy a aprender 5, 10, 15, 20 versículos? Voy a llegar fielmente, voy a traer mi Biblia. ¿Lo hace caso, hermano, todo? Pero los adultos dicen, no creo. No, está difícil. No me gusta. No, es que esto y aquello. Tratamos de razonar y cambiar y manipular. Pero los niños reciben y reciben y reciben. Déjeme decirle algo, hermano, clave para su vida cristiana. Deje de pelear con Dios. Deje de discutir con Dios. Deje de pensar que usted sabe mejor que Él. Hey, usted lee la Biblia, usted ore. Usted venga a la iglesia, escucha la palabra de Dios, obedezca. Hay que hacerle caso. Y Dios le bendecirá. Amén. Y no hay que tratar de interpretar la Biblia como usted quiere, como yo quiero. Amén. Vamos a orar.